Saludos desde La Habana. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020 y abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Lo hacemos en colaboración con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y también con la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Transmitimos desde los estudios audiovisuales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, como va siendo costumbre por estos días, debido a las medidas que hemos tomado para el enfrentamiento a la COVID-19. El 13 de agosto pasado se cumplieron 20 años de una iniciativa que fundara el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Se trata del sistema de ediciones territoriales que ha aportado a los lectores cubanos y del mundo toda una vasta obra de creadores de muy diversas provincias del país. Nuestra colega Lisandra Durán conversó a propósito de este programa de desarrollo del libro y la lectura con directivos del Instituto Cubano del Libro y también con escritores. La creación del sistema de ediciones territoriales, posible gracias a la labor de Fidel, fue un suceso cultural que ayudó a significar la labor del escritor en Cuba. Así lo considera Roberto Méndez, uno de los primeros autores en publicar bajo el sello Acana en Camagüey. Que rompía esa especie de monopolio estricto de las editoriales ubicadas en la capital. La única excepción que había fuera de la capital del país era la Editorial Oriente en Santiago de Cuba. Acortaba enormemente el proceso desde que un libro se entregaba a la editorial hasta el momento en que podía llegar a las manos del público. En 20 años, el sistema de ediciones territoriales ha publicado alrededor de 4.300 títulos y más de 4 millones de ejemplares. Se funda con 22 editoriales, tienen presencia en todas nuestras provincias. Este sistema de ediciones territoriales a lo largo del país ha permitido, con los recursos que la revolución le ha ido asignando en estos 20 años, descubrir valores, escritores, narradores, poetas de todos los géneros y temáticas que de otra forma hubiera sido en la práctica imposible. Editoriales que con su trabajo enriquecen las ferias del libro y que han ido expandiendo sus horizontes a medida que perfeccionan el proceso editorial. Si a uno se fija ahora en la producción de esas editoriales, se da cuenta de que muchas de ellas no tienen nada que envidiarle a las editoriales históricas, pudiéramos decir, Letras Cubanas, Unión, Gente Nueva, etc. Y han surgido un conjunto de lugares en que se han formado grupos editoriales importantes, gente con experiencia, con deseo de trabajar, y yo creo que ahora, por supuesto, estamos muchísimo mejor que en aquel tiempo. Se prevé una pronta inversión que modernice el equipamiento conocido como Rizo y que hasta hoy posibilita la publicación de obras literarias en toda Cuba, una iniciativa de Fidel que hoy se devuelve con creces. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Continuamos hablando del libro y la literatura. En esta ocasión revisitamos un reportaje realizado por el periodista Roilán Pardo Cabrera a propósito del Programa Nacional de la Lectura, un programa que llegó para propiciar y estimular esa pasión por la letra impresa en los lectores de todo el país. Innegable es la voluntad política en nuestro país por potenciar la presencia del libro, sus autores, la lectura en múltiples escenarios. El amplio movimiento editorial en cada territorio, ferias, jornadas, semanas de autor dan fe de cuánto se trabaja en este sentido. En 1998 se le otorgó a la Biblioteca Nacional José Martí el rectorado del Programa Nacional de Promoción de la Lectura, que involucra varios organismos, instituciones culturales, grupos y personas. A esta iniciativa nos acercamos esta semana desde nuestro segmento. El Programa Nacional por la Lectura está siendo cada vez más revitalizado por parte de la Biblioteca Nacional, del sistema de biblioteca pública, del cual la Biblioteca Nacional es el órgano rector, y en coordinación con otras instituciones como es el Observatorio del Libro, como todas las instituciones del Instituto del Libro, del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y todas aquellas instituciones que tributan a lograr el objetivo fundamental que nos proponemos con el Programa Nacional por la Lectura, y es la articulación de todos estos esfuerzos en aras de lograr incentivar la lectura en la población.
El programa está pensado básicamente para públicos que tienen relación con la biblioteca, lo cual ya te da una de sus primeras limitaciones. No todo es el público que va a la biblioteca. Nosotros hicimos una encuesta de hábitos de lectura en el verano y por una abrumadora cantidad de la muestra que encuestamos, no quiero decir que sea general, las personas declaraban preferir otras actividades antes que ir a una biblioteca. Leían de algunos formatos, veían mucha televisión, iban a la playa. Claro, era una encuesta que ubicaba otros hábitos junto a la lectura. Era un poco cómo empleas el tiempo libre en el verano. Durante la pasada edición de la Feria del Libro, el Programa Nacional por la Lectura tuvo un relanzamiento a fin de involucrar a otros sectores en este empeño. El desprendimiento de viejos esquemas en su diseño, la migración hacia otros soportes y la presencia en escenarios más allá de las bibliotecas públicas hablan de una necesaria adecuación a nuevos contextos. El sistema de bibliotecas públicas tiene articulado una serie de actividades encaminadas a la promoción de la lectura. Estas actividades que se realizan tanto dentro como fuera de las bibliotecas se extienden a toda la comunidad, es decir, tanto en La Habana como en cualquier lugar de la geografía cubana. Llega la vinculación del libro con la población. ¿De qué forma? Bueno, pues a los propios bibliotecarios se acercan. Nosotros tenemos implementado el Plan Turquino. El Plan Turquino tiene como finalidad llevar el libro a todos los rincones, a los lugares de difícil acceso. Y ahí la biblioteca tiene un papel destacado y preponderante en esta tarea. No únicamente la biblioteca, como decía, otros factores y otras organizaciones están directamente trabajando en función de que esta labor no decaiga. Sí, las estrategias de promoción institucionales son diversas y cambiantes. Yo creo que no siempre la institución está a la altura de las demandas, digamos, de los tiempos, de las demandas institucionales. Creo que por eso mismo es imprescindible, digamos, dinamizarlas más, incorporar más, digamos, el pensamiento creador, tanto de los propios artistas como de especialistas, de prensa, de todo lo demás, en la construcción de estos nuevos mensajes. Desde que se retomó, digamos, el Programa Nacional por la Lectura a finales del año pasado y sobre todo en el 2018, pues se ha intentado estructurar, digamos, un sistema también que no solo parta de lo que puede hacer el Instituto Cubano del Libro, porque se trata de un problema muchísimo más de mayor alcance que lo que puede una institución sola. O sea, creo que se ha tratado de articular, digamos, el sistema del libro con el sistema general del Ministerio de Cultura, las bibliotecas, casas de cultura, otros espacios de ese tipo, y el Ministerio de Educación Superior, otras instancias, digamos, del campo de los ministerios de las ciencias sociales que pueden actuar sobre el tema, y la presencia decisiva de los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera, hay que crear alianzas, sinergias con organismos, con instituciones, y hacer sobre todo recircular los libros. En el país hay muchos libros. Nosotros en la feria nos estamos planteando tomar una serie de iniciativas para la venidera feria, que sea de crear mecanismos de recirculación del libro. Aun cuando se hace evidente la real necesidad de garantizar espacios óptimos de promoción e invitación a la lectura desde nuevas propuestas como la iniciativa del Libro del Mes, también habría que repensar si son realmente atractivos nuestros planes editoriales o los títulos que se seleccionan para los distintos programas o espacios de presentación, las vías de acercamiento y maneras de seducir. Yo creo que un elemento que nos ha afectado mucho, digamos, es la interpretación de la lectura. O sea, normalmente, tanto en espacios didácticos como en espacios culturales, hacemos como demasiado hincapié en explicar las obras literarias en lugar de facilitar el contacto con las obras literarias. En lugar de leer poemas, hablamos de lo que los poemas dicen, lo cual, pues, es un contrasentido y va contra el gusto mismo por la lectura. Este es un tema que desde diversas aristas ha tenido un abordaje en nuestro espacio. En tiempos de modernidad tecnológica y cuando se alerta sobre signos declives respecto a la lectura, todas las acciones e iniciativas a favor de potenciar estas búsquedas son considerables. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Hace solo unas jornadas, el escritor cubano Antón Arrufat
celebró sus 85 años de vida. Un equipo de nuestro noticiero cultural tocó a las puertas de su casa y allí fue recibido por ese notable artista de nuestro país. Este, se podría decir, es un escritor todoterreno, poeta, ensayista, dramaturgo, narrador. En todos los ámbitos ha mostrado credenciales. Pudiera parecer que asumir tantos géneros literarios es un desafío inmenso. Para mí nunca fue un desafío, porque yo abordaba esos géneros sin saber que estaba abordando otro género. Yo pensaba que había escrito un cuento y que después podía escribir una obra de teatro y escribí una obra de teatro. Es decir, mi conocimiento digamos, de lo que podría ser la historia literaria era muy escaso, porque a mí esas cosas no me interesaban mucho. Quizás cada historia demande una manera específica de contar. A veces la historia demanda un género sin que tú te des cuenta. O sea, yo lo que quiero eliminar es la teoría de la conciencia en el arte. O sea, yo creo que uno como artista tiene una parte inconsciente y bruta que es lo que le permite ser un artista. ¿Cómo debemos ubicar la poesía en ese esquema? Hay dos géneros, la prosa y la poesía. Hay dos géneros nada más. Y entonces, eso siempre lo he dicho y lo he escrito, que hay dos géneros. Pero la poesía es un caso excepcional. Y ya casi no existe. Se habla mucho de la manera en que los escritores recrean sus propias existencias y el contexto de sus obras. Antón Arrufat tiene sus opiniones al respecto. Bueno, a mí me parece que eso es más fácil de encontrar no en la poesía, sino en la ficción. En la ficción hay algunos cuentos que pueden recordar momentos de mi vida. Eso tiene que ser cuando uno se sienta a escribir sus recuerdos, si le quedan algunos recuerdos, algunos otros los inventa y los exagera, lo comprende y los continúa, y cuando el recuerdo terminaba aquí, él lo prolonga hacia el otro lado, eso es lo que siempre, porque eso en el fondo es el deseo que tiene la persona de que eso haya ocurrido. Y por tanto, esas mentiras son reveladoras de su alma, de lo que aspiró, de lo que perdió. Entre tanta obra, ¿qué salvaría el propio autor? Antes, cuando era uno joven y le hacían esa pregunta, uno decía, la que estoy escribiendo, la que tengo que escribir. Y así, ¿verdad?, evadía esa responsabilidad de coger una obra suya y que eso después lo vean algunas personas y digan, mira, esta es la que le gusta. Yo no sé cuál salvaría. Él dice que ha escrito solo sobre Cuba, pero no asume a su país como una influencia. Yo vivo en este país. Yo soy de este país, inevitablemente, aunque muchos no han querido que yo sea, y muchos han querido que yo vaya para el aeropuerto. ¿Tú comprendes? Eso no ha sido posible, porque además voy y he estado fuera mucho tiempo y regreso de pronto porque no puedo más. Él afirma, solo hubiera podido ser escritor. No, nunca he logrado hacer otra cosa que no sea escritor. Y eso ha sido, tú comprendes, una guerra en este país, porque muchos quisieron que yo dejara de ser escritor, pero yo no les hice caso. Y seguí, costara lo que costara, y ha costado bastante, y realmente me ha divertido mucho. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Luego de este recorrido por la literatura vamos a hacer una pausa y dedicarnos a nuestros mensajes promocionales. Al regreso estaremos hablando de la radio cubana que arribó a sus 98 años de vida creativa y estaremos recorriendo algunas de las más interesantes experiencias y singularidades de ese mundo de la radiodifusión.
Recuerde que estamos transmitiendo el noticiero cultural por estos días desde el estudio de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, cuando nos enfrentamos a la COVID-19. Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana. Como en tantos momentos decisivos de la patria, hoy la cultura vuelve a salvarnos, porque inspira y renueva su resorte. En ella se crean y se fortalecen nuestros valores, identidad y tradiciones. Asumimos el legado fidelista de que una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas. En el aniversario 43 de la creación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura y el 60 de Palabras a los Intelectuales, seguimos haciendo revolución. Y Cuba canta. Como lo anunciaba antes de la pausa, iniciamos un recorrido por la experiencia creativa de la radio cubana que arribó a sus 98 años. Y lo hacemos desde CMBF, la emisora que nos propone un acercamiento a lo mejor de la música universal y que también nos coloca en espacios reflexivos sobre la cultura cubana. Eso lo hacemos gracias a un reportaje realizado por Daniel González Cabello, que ustedes podrán disfrutar de inmediato en nuestro noticiero cultural. En 1922, el camagüeyano Luis Casas Romero iniciaba en nuestro país los cimientos de la radio cubana. Con el paso de los años, varias emisoras fueron naciendo en la isla y hoy son múltiples las plantas radiales con que cuenta nuestro país. En esta iniciativa nacieron también algunas emisoras especializadas como Radio Enciclopedia, Radio Siboney, Habana Radio y la CMBF Radio Musical Nacional, una emisora que en su más de medio siglo ha desempeñado un rol fundamental en el rescate y promoción de nuestro patrimonio musical. Tenemos un gran patrimonio sonoro, un tesoro, un caudal de materiales sonoros incalculable. Y estamos haciendo un trabajo en conjunto para dar a conocer todo ese caudal de entrevistas, de música, de comentarios que a través de los años muchas figuras importantes de la música cubana e internacional, nosotros contamos con eso. Nuevos retos ha impuesto la actual situación sanitaria que vive nuestro país, por lo que sus trabajadores se empeñan en mantener una programación radial amena para seguir conquistando públicos. Convertimos esto en un escenario y nos dimos cuenta que a partir de ideas de creatividad hay muchas cosas que uno piensa que no se pueden hacer, pero es muy sencillo, se hacen, sobre todo cuando hay un equipo de trabajo que se enamora de la búsqueda de ese resultado. Y estamos muy felices de saber que nos hemos distinguido, sobre todo en este periodo, con una programación muy particular. Un equipo de especialistas, periodistas y corresponsales conforman los servicios informativos de la planta radial con el fin de dar a conocer lo más trascendental no solamente de la música clásica o de conciertos, sino también de todas las artes y la cultura en general. Nuestros noticieros se nutren de las informaciones de todo, no solamente de lo que acontece aquí en La Habana, sino de lo que sucede en todo el país, porque tenemos colaboradores en casi todo el país. Al estar las actividades suspendidas y las instituciones culturales cerradas, básicamente la información que queda es muy poca, ¿no? ¿Y qué se ha hecho? Nuestros reporteros se han mantenido tributando para las revistas en vivo y hemos mantenido los boletines y se ha ido trabajando, o sea, se han ido haciendo trabajos, se han ido entrevistando con los vías telefónicas o a través de las redes sociales a los artistas, a las instituciones culturales para saber qué están haciendo, y eso se lo hemos ido dando a conocer a nuestro público, a nuestros oyentes. Ese público que tenemos y ese que se acercó a partir de es lo que hace que el interés crezca por hacer una programación mejor, por hacer una programación más interesante, donde no solamente haya música para escuchar, que siempre la hay, sino también la gente tenga a mano a Miguel Barnet, o tenga a mano a Cuevas, o tenga a mano a Pedro Pablo Rodríguez, para que la gente escuche lo que piensa en estos momentos, sobre qué debe hacer un ser humano en estos momentos, y para que sepan de su obra y de lo que hacen a partir de y para el futuro. Desde su fundación hasta nuestros días, la emisora CMBF Radio Musical Nacional ha apostado por preservar y difundir el patrimonio musical y lo más trascendental del ámbito cultural. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y de La Habana nos trasladamos a Santiago de Cuba. Radio Siboney es una emisora que se distingue por su originalidad.
transmite en vivo y lo hace con música de muy alto nivel y también con información cultural. A esa emisora santiaguera se acerca hoy nuestro colega Dairon Chan, quien dialogó con parte de su equipo de realización. Música y compañía para cada momento de la vida. Transmite CMDB Radio Siboney, la estéreo instrumental de Santiago y el Caribe. Radio Siboney fue fundada en 1968, heredera de todo el legado de Radio Valpín, una emisora con perfil musical y función cultural. 19 horas diarias con música instrumental popular ligera conforman su programación completamente en vivo. Espacios de orientación para la familia, poesía, juveniles, discotecas marcan su diarismo. Hoy por hoy, y ya desde entonces, era un puntal importante dentro de la cultura del territorio. Música y algo más. El sonido que nos refleja. Pentagrama. En todos los sentidos. Iluminados para la sabiduría. Siboney posee su lugar en la cotidianidad de la urbe, una complicidad que lleva el sello y la pasión de quienes son meticulosos artesanos del sonido. Requiere concentración, requiere estudio, requiere adquirir capacidad y conocimientos, memoria, porque tú tienes que saber lo que estás anunciando al aire. En 52 años han pasado muchas cosas. O sea que ya es una señora madura y exhibe toda su belleza y esplendor. Transmite cultura, transmite conocimientos al oyente. Pienso que una emisora como esta, en el oriente del país, tiene una importancia mayor, súper, porque a veces se minimiza un poco este tipo de perfiles. Es portadora de una fonoteca con más de 16.000 obras musicales, posee premios por su agudeza al hablar de arte. Hoy expande sus esencias y sale a buscar un público amante de lo bello por internet. Creo que el hecho de estar en Audio Real e Internet pues nos hace internacionales y entonces nos da un reto mucho mayor y nos compromete mucho más, porque ya no estamos transmitiendo para el público del municipio de Santiago de Cuba, ya no estamos transmitiendo para el país, estamos transmitiendo para el mundo. Desde la ciudad héroe de la República de Cuba. A mí Radio Siboney no solamente me alimenta el espíritu, sino que como profesional también, porque aquí yo crecí como trabajadora y conmigo muchos de los que estamos aquí. Usted, como siempre que nos acompaña, mantenga la sintonía con CMDB Radio Siboney. Eso es Radio Siboney, emisora única de su tipo en Santiago y el centro oriente de la isla, con música y compañía desde hace más de 50 años. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para conocer sobre el papel que ha tenido la radio cubana en estos 98 años en la promoción del patrimonio de nuestro país, nos acercamos a la experiencia de Habana Radio, la voz del patrimonio cubano. Un poco más de 2 décadas cumple la señal de una emisora que se ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores, tanto por la calidad de sus espacios como por la manera de defender la cultura cubana a toda costa. Colocada en el éter con una profunda vocación martiana, Habana Radio surgió por la necesidad previsora del doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, de crear una emisora para los habitantes de la parte más antigua de la capital, en el afán de involucrarlos y hacerlos partícipes en la labor de restauración que se llevaba a cabo en la zona. El 28 de enero de 1999 nacía Habana Radio. Era un momento de auge institucional. Era un momento fundacional para la oficina del historiador y recuerdo que pedí expresamente a nuestro comandante en jefe Fidel Castro la aprobación de esta iniciativa. Habana Radio ha sido un logro, sin lugar a dudas, un logro importante. Y como quiera que siempre pensé que cualquiera funda, pero lo difícil es perseverar con un equipo de trabajo que se ha ido conformando, en el cual permanecen aún algunos de los fundadores más importantes, en primer lugar su directora Magda Resic, mi querida colaboradora.
Como expresó siempre nuestro eterno Eusebio Leal Spengler, hoy Habana Radio es un importantísimo instrumento para articular la red de oficinas del historiador y el conservador de Cuba, que emplean periódicamente sus espacios para dar noticias y promover sus propias obras de restauración. Si algo ha distinguido a Habana Radio, calificada por su directora Magda Recic como el corazón del sistema de medios de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, es su concepto arraigado de lo patrimonial. Y también por tal razón su labor no se circunscribe a la radio. Por ejemplo, cuenta con el sello discográfico La Ceiba, una productora de audiovisuales, el proyecto Cultura entre las Manos dirigido a la comunidad sorda, el espacio Contigo Somos Más para adolescentes y los sitios web www.habanaradio.cu y www.eusebioleal.cu. Todo ingresa naturalmente al patrimonio de la nación. Ha sido un reporte para el Noticiero Cultural desde el Centro Histórico de Joel Guerra y Joel Lugones Vázquez. Y del sistema de radiodifusión cubano seguimos hablando en nuestro Noticiero Cultural. Justo al cierre nos acercaremos a una experiencia territorial de gran impacto en el público. Se trata de la radio que en el municipio holguinero de Cacocún ofrece a los oyentes información fidedigna para enfrentar la COVID-19. A su principal artífice, quien se desempeña en todas las artes de la realización radial, nos acercamos hoy. Estimados oyentes, un nuevo sonido surcó el éter cacocumense tras impactar allí la COVID-19. Por los 94.1 de la FM estamos presentando Día a Día. La necesidad de ofrecer información oportuna a los habitantes de esa localidad abrió un espacio radial en la señal radiofónica que llega siempre de la voz y el sonido de Roberto Carlos Rodríguez Torres. Muy importante en que esta idea ya se materializara, el apoyo de los compañeros de la empresa de telecomunicaciones, de TEITSA, el personal de Radio Cuba, que son los que mantenían el transmisor de la 94.1, también es fundamental la CMKO Radio Angulo, que nos apoyaron muchísimo con la técnica. Cuando transitamos por las calles aquí en Cacocún, las personas se han identificado porque hacemos también trabajo de periodismo y muchas de las personas agradecen esta alternativa que surgió, como te decía, primero ante las medidas de la COVID-19 y que ya hoy lo reconocen y tienen como suya este estudio de radio número 8 que en estos momentos está funcionando a través de la 94.1 de la FM. Detrás de cada salida al aire funciona un efectivo trabajo de mesa y reporteril que ha consolidado esta iniciativa radial nacida de la voluntad política y gubernamental del territorio. La población agradece la propuesta. Es muy importante para todo el pueblo, para toda la población de Cacocún, esta emisora que está al alcance de todos. Está muy cerca del centro del pueblo y todos tenemos acceso a ella. Tras culminar el parte del Dr. Durán, irrumpe una programación amena y variada que informa, orienta y recrea la realidad del municipio que constituye el principal nudo ferroviario del oriente cubano. El apoyo psicológico y los consejos para la prevención de la COVID-19 están presentes. Informaciones, entrevistas, utilitarias, deportes, música. Pocos días faltan para que el proyecto culmine con el fin de la etapa estival, pero los cacocumenses lo recordarán como esa radio que llegó oportuna para acompañarlos en tiempos en que la COVID-19 los confinó en casa, a la escucha de una emisora amiga. Desde Holguín, Eddie de la Pera y Aliuban Moreira, Noticiero Cultural. Punto final. En esta última emisión de la semana del Noticiero Cultural, los acercamos a la literatura en nuestro país y al Programa Nacional de la Lectura. Y también viajamos hacia diversas provincias y experiencias de la radiodifusión nacional, especialmente en tiempos de enfrentamiento a la pandemia de la COVID. Gracias por acompañarnos en esta entrega. El lunes próximo nos volveremos a encontrar. Y yo, como siempre, me despido de ustedes con un saludo desde La Habana.